Período colonial. En este periodo relativamente corto, las políticas lingüísticas nunca pasaron de un segundo plano. Esta etapa se caracteriza por la conquista fulminante de los grandes pueblos y culturas amerindias, como la azteca, maya, quechua, aymara. Los españoles utilizaron un buen número de estos indígenas para someter a los otros grupos. Los aztecas ayudaron a Pedro de Alvarado en la conquista de mayas, lencas de Guatemala, Honduras y El Salvador. A su vez, los mayas de Guatemala ayudaron al adelantado en la conquista de lencas chortís de Honduras. Las preocupaciones lingüísticas de los conquistadores se reducían a las exigencias de las estrategias militares: aprender lengua de los naturales, apresar indígenas de cada lengua para enseñarles el español, para que sirviera después estos sirvieran de intérpretes. El proceso inicial de entenderse por señas y después con un reducísimo número de palabras, así como las terribles confusiones de señas y sonidos de tambores. Estos hechos, unidos al mal ejemplo de los españoles en los indios que Cortés ya denunciaba en su quinta carta, impulsan a Carlos V a modificar algunos aspectos de su política para proteger la vida de los indígenas y educarlos en las buenas costumbres, en una real cédula de 1535, encargada a las órdenes religiosas que funden escuelas para la enseñanza del castellano a la élite indígena. Los hijos de los caciques principales. Este es el primer paso para el cambio que se produciría en las emisiones de las nuevas leyes de Indias en 1542. Estas pretendieron corregir los golpes demográficos devastadores que los encomenderos habían asestado a la población, sin eximir totalmente a los encomendaderos de cristianizar a los indios. La corona transfiere a las órdenes religiosas el peso fundamental de la conversión e hispanizando a los naturales. 1542. Hasta la entrada en vigencia de las nuevas leyes de Indias, encomienda, reducciones cristianizadas y enseñanzas del castellano formaron un entretejido bajo la responsabilidad de los encomenderos. La encomienda era la donación temporal por 1 o 2 vidas de la corona de indios para trabajar la tierra asignada. Era un tipo de repartimiento dado a los españoles que habían participado activamente en el descubrimiento y en la conquista de los pueblos amerindios. El encomendero, como contraparte, debía cuidar la alimentación y la vida de los indios asignados a su encomienda y enseñarles en nombre del rey los principios de la fe y lengua castellana. Si el encomendero no podía hacerlo directamente, debía pagar a una persona, a un doctrinero, para que lo hiciera. La ley concerniente a los indios decía: también nosotros mandamos a que quienes tengan 50 indios o más en encomienda, estará obligado a tener un muchacho, el que considere más apto, que haya aprendido a leer y a escribir y lo esencial de nuestra fe, para que pueda más tarde enseñarlas a los mencionados indios, porque estos aceptarán más fácilmente lo que él diga que lo que los españoles y colonizadores les digan. 1550. La política del lenguaje no varió con las nuevas leyes. Carlos V, en su Real Cédula, dada en Valladolid el 7 de junio de 1550, enviaba a los provinciales de los dominicos, agustinos y franciscanos de la Nueva España, señalaba: la utilización del castellano como lengua oficial y única de evangelización enfrentó a las órdenes religiosas desde los primeros momentos de la colonia. Problemas insolubles inicialmente comenzaron la evangelización utilizando simultáneamente 3 mecanismos: las señas y los símbolos y el latín, para los principales sacramentos, y los intérpretes nahualtatos para los sermones y las confesiones. El castellano quedaba relegado a la comunicación entre españoles, transgrediendo así las órdenes religiosas, en especial los franciscanos. La legislación vigente, como puede verse sobre las pequeñas provincias de Honduras, era una auténtica torre de Babel, en el aspecto de que había multitud de dialectos. Piénsese su gran diversidad si a las lenguas habladas en Honduras les añadimos lo del resto de las provincias del Reino de Nueva España. Curas doctrineros. El número de idiomas existente en este momento de la colonización debe añadirse las variantes dialectales de cada una de ellas para poder imaginarse el enorme problema que enfrentaron los doctrineros encargados de la evangelización: la existencia de un gran número de hablantes de lengua nahual
en el poblado de Valle de México y la existencia de numerosos enclaves nahuas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esto les produjo la creencia de que era la lengua ideal de evangelización para los indios de Nueva España. Las presiones de los frailes, especialmente los franciscanos, de los obispos de México, Oaxaca y Guatemala a Carlos V para modificar su política de lenguaje, haciendo que el náhuatl fuera la lengua de evangelización para la Nueva España. Con la llegada del trono de Felipe II, los franciscanos insisten nuevamente en la conveniencia de que los predicadores aprendan la lengua de los naturales para su mejor cristianización. La lengua ideal es el náhuatl. Felipe II envió en 1565 una ordenanza a los virreyes para que los predicadores aprendieran la lengua de cada grupo de indios a su cargo. En julio de 1570 promulgó la Real Cédula de la que declaró el náhuatl como la lengua oficial para la cristianización de los indios de Nueva España, y explica el virrey lo difícil que le ha resultado tomar esa decisión por ir en contra de la política de su padre. De hecho, esta Real Cédula inicia la política plurilingüe de Felipe II al poner dos lenguas oficiales, el español para la administración funcionaria y el náhuatl para la cristianización de los indios de esta vasta región de América. El náhuatl en el periodo colonial en Honduras. La existencia de un gran número de hablantes de lengua náhuatl en el poblado Valle de México y la existencia de un numeroso enclave nahuas en El Salvador, Honduras y Nicaragua les condujo a las creencias de que esa era la lengua ideal de evangelización para los indios de la Nueva España. El náhuatl, como segunda lengua, dejó de hablarse en Honduras a mediados del siglo XVIII, quedando únicamente un gran número de palabras como sustratos en el español de Honduras. Los indígenas y las lenguas castellanas. ¿Qué más que las escuelas, los factores que influyeron en Honduras que los naturales de las regiones del sur, del centro y de occidente aprendieron el castellano y fueron del mestizaje, el trabajo en encomiendas, en la construcción de edificios nuevos y las relaciones de servidumbre y comercio de pequeños excedentes de granos y verduras y frutas? La región norte, muy poco poblada por la insalubridad, apenas si fue castellanizada, a excepción de las ciudades de españoles como San Pedro Sula y los puertos de Omoa, Puertos Caballos, hoy Puerto Cortés y Trujillo, la zona más oriental de los departamentos de Colón, Lloro y Olancho y toda la Mosquitia. Los españoles no la colonizaron. Solo hubo reducciones temporales de los franciscanos. Esta es una de las principales causas por las que en la actualidad vive todavía en esta vasta región los icaques, los payas, los sumos y los misquitos. El proceso de castellanización de esta región de Honduras es el terminar el siglo XX una labor inconclusa. Felipe II. La política lingüística de Felipe II queda resumida en la Real Cédula el 3 de julio de 1596, elaborada por el Consejo. En ella, por una parte, se mantiene el mandato de que los doctrineros aprendan la lengua de los pueblos que administran y por otra, dejan en libertad a los indios para que aprendan el castellano. Con esta Real Cédula, Felipe II cambió la política del lenguaje de los reyes católicos y de Carlos V, creando una ambivalencia. El castellano queda como una lengua oficial de los españoles y de la élite indígena, las lenguas vernáculas para la cristianización de los naturales y el uso cotidiano de los religiosos, especialmente mestizos y de la población india. El castellano es la lengua de la hispanización y la lengua indígena de cristalización. El fondo, esta política propone un multilingüismo que de hecho era el real. El español sigue siendo la lengua oficial del imperio, pero se considera que los indígenas progresistas y voluntariamente lo irán aprendiendo.